Hola colegas, soy el licenciado Augusto Rafael Daza Rodríguez y hoy exploraremos el fascinante mundo del Storytel como herramienta didáctica. Prepárense para transformar sus clases con el poder de las historias. ¿Qué es el Storytel educativo? Consiste en el arte de narrar y estructurar historias con un propósito pedagógico específico. No es solo contar cuentos, sino utilizar una secuencia narrativa para transmitir conocimiento, valores y desarrollar habilidades en los estudiantes. Es una estrategia didáctica que conecta emocionalmente con el contenido. Segundo, tenemos aporte a la educación. ¿Por qué implementarlo? Sus beneficios son notables. Primero, fortalece las habilidades narrativas y la comprensión lectora. Segundo, aumenta la motivación y el compromiso, ya que las historias son naturalmente atractivas. Tercero, facilita la retención de información al asociar el contenido con una emoción o un contexto. Cuarto, promueve la inmersión lingüística y el progreso con el aprendizaje de idiomas, ya que potencia el pensamiento crítico y la creatividad. Tercero, tenemos elementos claves del Storytel. Una historia efectiva donde un protagonista o varios con quien el estudiante se puede identificar. Segundo, un conflicto reto que impulsa la acción. Tercero, una trama clara que es el desarrollo de los hechos. Cuarto, un mensaje o moraleja donde el objetivo es pedagógico. Y quinto, un entorno o contexto que sitúa la historia. Sin esto solo tendremos una anécdota, no una herramienta de aprendizaje potente. Tenemos como 4 modelos pedagógicos compatibles. El Storytel se integra perfectamente con varios modelos. Primero, el aprendizaje basado en proyectos, donde la historia se convierte en un hilo conductor del proyecto. Segundo, aprendizajes basados en problemas, donde el conflicto de la historia es el problema a resolver. Y tercero, aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes crean y resuelven la historia en equipo. Es una estrategia transversal que se adapta a las metodologías activas. Como número 5, tenemos la evolución y narrativas digitales. La evolución ha llevado al Storytel de la orilla de la escritura y ahora las narrativas digitales están integradas en textos, imágenes, audios y videos, creando experiencias multimodales e inmersivas. Esta sinergia es clave para el docente de hoy. El Storytel impulsa el desarrollo de competencias digitales y como sexto tenemos relaciones con herramientas digitales. Las TIC son el vehículo ideal, herramientas como PowerPoint, Canva o aplicaciones de podcast que permiten a los docentes y estudiantes a crear y compartir sus propias narrativas. Esta producción activa transforman al estudiante de consumidor a productor de contenido, como lo señala Acosta, que es uno de los rostros más críticos en esta temática. Este enfoque es esencial en el contexto educativo suramericano y global. En resumen, el Storytel no es una moda, es una poderosa estrategia didáctica que proyecta las TIC y convierte el aula en un espacio de conexión emocional, creatividad y aprendizaje profundo. Atrévanse a contar la próxima historia de sus clases. Ahora, como especialista en didáctica IT, vamos a revisar 2 ejemplos concretos de cómo el Storytel transforma el aprendizaje en las aulas de Latinoamérica. Presentaremos los estudios mostrando dónde pueden acceder a ellos. Como primer ejemplo, simulacro de constituyente con Storytel. Su título es Desarrollo de la competencia histórica y cultural mediante simulación y Storytel. Temáticas trabajadas sería historia, ciencia y sociales, específicamente en el rol de funcionamiento en una asamblea constituyente. El objetivo sería fortalecer las competencias, relaciones con la historia y las culturas y desarrollar habilidades de pensamiento histórico y argumentativo, estrategias digitales. Los estudiantes participaron en la simulación de una asamblea constituyente, utilizando elementos de Storytel para crear sus propuestas y debates históricos, actuando como personajes de la época.
Conclusión o resultado: la implementación de Storytel facilitó la inmersión y la conexión emocional con el contenido, resultando en un desarrollo científico de la competencia histórica y una mejor comprensión de los procesos culturales y políticos. Ahora viajamos al sur para ver cómo la narrativa impacta la lectura. Aquí tenemos un segundo ejemplo de Storytel para la comprensión lectora. Su título es Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante Storytel como estrategia didáctica. Temática trabajada: lenguaje y comunicación. El enfoque fue directamente de las habilidades de comprensiones lectoras de estudiantes de tercer grado. El objetivo fue mejorar los niveles de comprensión lectora a través de narraciones planificadas, estrategias didácticas. Se utilizó el Storytel como estrategia didáctica sistemática para que los niños narraran, escucharan y crearan sus propias historias, movilizando sus esquemas de conocimiento. Conclusión o resultado: los estudiantes que participaron en el Storytel mostraron una mejora sustancia en la comprensión lectora, especialmente en los niveles de inferenciales y críticos, demostrando la efectividad del método para generar aprendizajes profundos. Como reflexión, los estudiantes demuestran que el Storytel, ya sea con simulación digital en la medida o narración activa en la básica, es un motor para habilidades cognitivas superiores y la conexión profunda con el currículo. Los invito a revisar estos valiosos recursos. El poder de contar historias es el poder de enseñar de forma memorable y implementar Storytel, y ya sea él el testigo de la transformación en su aula. Ahora escuchemos una propuesta de Storytel que le traemos. Se trata de una historia creativa increíble sobre la tabla periódica, donde se conoce la estructura y organización de grupos y periodos y clasificación de los elementos. Está dirigida a estudiantes de octavo y décimo y se titula Crónicas de Elementia, el edificio inacabado de la materia. Se busca que los estudiantes logren los siguientes objetivos de aprendizaje. Primero, identificar la estructura de la tabla periódica, lo que tiene que ver con periodos y grupos. Segundo, comprender la clasificación básica de los elementos, metales y no metales y metaloides. Tercero, valorar la periodicidad de las propiedades químicas. En resumen, la historia habla sobre un viajero Mendeley, quien llega a una ciudad caótica, sin orden. La materia prima decide construir un gran edificio para organizar a sus habitantes, quienes son los elementos. Cada piso serían los periodos y cada columna los grupos. Agrupa elementos con el mismo trabajo o personalidad. La historia dice así: durante siglos el universo fue un misterio, la materia una sopa caótica de identidades. Nadie sabía quién era quién ni cuál era su función, hasta que llegó un arquitecto con una visión a organizar el mundo en el lugar perfecto. Su proyecto era ambicioso: el edificio inacabado de Elementia. Lo construyó por pisos, los periodos, donde cada nuevo residente solo podía mudarse si era un poco más grande que el anterior, y los organizó en columnas, dos grupos, asegurándose de que todos los que vivían en la misma columna compartieran el mismo oficio. Hoy el edificio de Elementia nos enseña la regularidad. Si subes o bajas a una escalera, las propiedades se repiten. Si caminas hacia la derecha, te hace menos metálico y más reactivo, pero la obra nunca termina. Siempre hay un piso nuevo, un espacio vacío, los huecos de Mendeley, esperando el próximo elemento. Y esa es la crónica de cómo la ciencia le dio orden a la materia. Eso es todo por hoy, exploradores. Los espero en una próxima aventura. Hasta luego.